Muy buenos días, amado pastor Leonor Cisneros. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes que están en casita. Gloria a Dios, mirando, gloria a Dios, hoy el programa, gloria a Dios, en ATV Al Encuentro con Dios, que es un programa televisivo cristiano de mucha edificación, de mucha instrucción, que nos va a preparar y nos va a encaminar para un día poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque ese es el propósito de que se instaure programas, se pongan medios radiales, se pongan canales televisivos para que puedan dar impulso al realce del Evangelio de Cristo y muchas personas puedan venir al camino del Señor y puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Agradecemos infinitamente a Dios, una vez más, mi amado pastor, por todo lo que estamos viviendo. Agradecemos a Dios por todo. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 hacia adelante que debemos dar gracias a Dios por todas las cosas. Sabemos lo que se está atravesando en el Perú. Sabemos que hay muchas personas que están en momentos de inclemencia. Hay muchas personas que están en la condición de necesidad por todo lo que han perdido, por todo lo que viene aconteciendo en el Perú y en el mundo entero. Pero déjame decirte que Dios trae cumplimiento de su propósito en nuestra vida en el momento de la dura prueba, en el momento de la adversidad. Es el momento donde Dios quiere ver la fidelidad de nosotros, quiere ver que nosotros estemos bien parados, bien cementados, que nada nos pueda mover de la fe en Cristo Jesús, de esa fe que Dios a través de su palabra nos habla, que nosotros no debemos de poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino mirar a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y en esta mañana vengo a traerte un mensaje de esperanza, un mensaje de confort, un mensaje que viene a poder instarte, a restaurar tu vida, a tomar el arado que muchas veces hemos dejado por la adversidad, por la dureza, por lo difícil que aparece, que aparenta la situación, por lo más fuerte. Pero hoy venimos a tomar el arado para no mirar atrás y para ir hacia adelante, porque solamente nos queda continuar, solamente nos queda avanzar. Y hoy en esta mañana yo quiero compartirte este mensaje que temprano estaba meditando, gloria a Dios, y quiero llevarte a la palabra de Dios, donde nos habla el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22. Esta es una palabra, un mensaje poderoso, un mensaje, porque sé que hay muchas personas que tal vez están conectados o se están conectando. Pero esta es una palabra que te va a reanimar. Esta es una palabra que te va a revivir las esperanzas, que te va a revivir los sueños, que te va a motivar, te va a dar las fuerzas y que te va a traer convicción, certeza a tu vida. Libro de Éxodo capítulo 15, verso 22. La palabra de Dios lo lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su amado Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso lo pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeros, y acamparon ahí junto a las aguas. Hoy permíteme compartir este mensaje en esta mañana. Hoy quizás estás pasando momentos duros, momentos, situaciones difíciles. Nosotros vemos la inclemencia de muchas personas que quizás hoy se están lamentando mucho, porque quizás lo han tenido que perder todo, con todos los desastres naturales, con todo lo que se está viniendo. Hay muchas personas que han perdido todo, hay muchas personas que están en angustia, que están en desesperación, y quizás dicen: Señor, pero ¿por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Hoy déjame decirte, mi amado hermano, que Dios trae cumplimiento de su propósito en el momento de la prueba. En el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, es donde Dios va a traer el cumplimiento de su propósito. Porque no es fácil que Dios pueda traer el cumplimiento de los propósitos en nuestra vida sin que nosotros demostremos fidelidad, sin que nosotros demostremos la perseverancia. Lo que estaba meditando es que Dios está buscando verdaderos servidores, verdaderos adoradores, y un verdadero servidor y un verdadero orador a Dios es una persona idónea, es una persona que encaja dentro de los planes, dentro del propósito de Dios. Y esta persona es idónea cuando esta persona ha demostrado la fidelidad, ha demostrado la perseverancia. Muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros, la fidelidad y la perseverancia. Muchas veces fracasamos sirviéndole a Dios, porque viene la dificultad en nuestras vidas y ahí es donde nos cansamos, y ahí es donde nos debilitamos y pensamos y hacemos creer que simplemente Dios está con nosotros cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, pensamos que Dios no está con nosotros. Y un claro ejemplo de que Dios trae cumplimiento de propósito en el momento más duro que podamos pasar nosotros es el ejemplo de que sucedió en el desierto de Shur, en aquel lugar donde Dios llevó hacia las aguas amargas. El pueblo de Israel había salido de una cautividad. El pueblo de Israel había salido de una opresión, de una subordinación. El pueblo de Israel había alcanzado la libertad. El pueblo de Israel ya no más estaba sujeto al yugo de la esclavitud, sino estaba sujeto a la libertad. Hoy Dios te dio la libertad. Dios te da la libertad. Dios te da la sujeción a Él. Pero muchas veces, el pueblo se encontraba en gozo, se encontraba en alegría. Claro, porque había una victoria de por medio, porque había un disfrute, algo, una liviandad, algo, ya no había carga sobre él, ya no había responsabilidad, ya no dependían de nadie, ya no estaban subordinados a nadie. Oiga, ahora el pueblo podía hacer cada uno y trazar su destino, construir su propia casa, porque mientras el pueblo de Israel estaba sujeto al yugo de esclavitud, ellos no podían hacer por cuenta propia. Ellos obedecían y hacían para otros. Nada era suyo. Ahora era el tiempo donde el pueblo podía conquistar sus propios sueños. Ahora era el tiempo donde el pueblo podía conquistar su propio destino con Dios. Era el inicio de una nueva historia.
de una nueva vida. Y Dios, porque todo lo bueno se avisoraba. Todo lo bueno, gloria a Dios, estaba predestinado. Pero Dios tuvo que probar su fe. Dios tuvo que probar su fe para que traiga cumplimiento de su propósito. Dios tuvo que probarlos y los llevó al desierto de Shur, desierto de tierra cálida, desierto de tierra estéril, en aquel lugar donde no había nada, por 3 días de camino. Por 3 días de camino empezó a acabarse el agua, los cantimploras, los cántaros, ya no había agua, se había escaseado el agua. Y lo que el pueblo tenía es sed, tenía una profunda sed. Las personas tenían sed, tenían hambre y ellos necesitaban el agua. Dios tuvo que probarlo al pueblo, a ese pueblo que empezaba en una nueva historia, a ese pueblo que empezaba con una nueva esperanza, con una nueva visión, a construir su propio futuro, su propio destino con Dios, de la mano de Dios. Pero Dios tuvo que probarlo por el desierto de Shur. Dios tuvo que llevarlo a aquel desierto. ¿Y sabe qué tuvieron en aquel desierto? Sed, una profunda sed, que aquel pueblo, gloria a Dios, que había salido de Egipto, que recién había conseguido la libertad, tuvo que enfrentar el desierto de Shur, tuvo que pasar el desierto de Shur para ser confrontado la fe. Es que Dios siempre va a confrontar nuestra fe. Dios siempre nos va a llevar a situaciones para confrontar nuestra fe. Es que no es fácil que Dios traiga cumplimiento de los sueños en nosotros. No es fácil que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nosotros. Algo tenemos que denotar delante de la presencia de Dios. Y eso es la fidelidad. Y eso es la perseverancia. Y hay muchas personas que dejan de serlo fiel a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hay muchas personas que dejan de ser perseverantes a Dios en medio de las situaciones difíciles. Y eso denota que nunca puede venir un cumplimiento de propósito en nuestra vida si nosotros nos detenemos, si nosotros empezamos como el pueblo de Israel a murmurar, a quejarnos por lo que estaba viviendo. Tenían sed, Dios les sabía. ¿Sabes? Hay una verdad grande, que el pueblo de Israel que fue llevado al desierto fue llevado por Dios. Y Dios estaba con ellos. Dios nunca te va a abandonar en el momento más duro, en el momento más difíciles. Dios nunca te va a abandonar. Hay una verdad clara, hay una verdad que está establecida por Dios, que si caminamos de la mano de Él, aún en los lugares más recónditos, aún en los lugares más tenebrosos, aún en los lugares más adversos, aún en los días más oscuros, pero Él va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. ¿Sabes lo que quiere ver Dios en nosotros cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba? Quiere ver la fidelidad y quiere ver la perseverancia. Eso es lo que Dios quiere ver. 2 presupuestos importantes que demuestran que una persona es idónea para Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres idóneas, que sean fieles, que sean perseverantes en Él. El pueblo de Israel fue llevado a Shur para ser probado su fe. Porque el propósito de Dios, la Biblia nos habla que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Es buena. Dios nunca
va a querer lo peor para nosotros. Nunca Dios va a querer, gloria a Dios, lo último para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor. Pero nosotros tenemos que entender lo que nos habla en Romanos capítulo 8, 28, más todas las cosas que suceden a los que aman a Dios son para bien, conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Mientras haya propósito, va a haber situaciones que van a querer movernos en la fe. Pero dice la palabra de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que estar fieles. Ahí es donde nosotros tenemos que estar perseverantes. Ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Oiga, el pueblo de Israel empezó a murmurar. Hay personas que empiezan a quejarse. Hay personas que empiezan a fastidiarse, a incomodarse por la adversidad, por los momentos duros, por las situaciones adversas. Personas que dejan de perseverar en las cosas de Dios. Personas que rompen el compromiso con Dios por la adversidad, por la dura prueba que están pasando. Hay personas que tal vez están mirando el programa y que han perdido el compromiso con Dios. Cuando hablo del compromiso con Dios, hablo de la disciplina espiritual. Hay personas que han dejado la oración, han dejado de servirle a Dios, han dejado de ser útiles para Dios, han dejado de ponerse en las manos de Dios. Hay personas que, gloria a Dios, están caminando el evangelio cuando ellos quieren y no es cuando uno quiere. Jesús le dijo a aquel hombre rico: ¿quieres heredar el reino de los cielos? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Aquel rico se entristeció, no fue con Jesús. Oiga, la obediencia vale más que los sacrificios. Jesús sin duda no quería eso, no quería que él venda, sino Jesús quería que él lo siga. Pero él no tenía intención de seguirlo. ¿Sabe por qué? Porque quizás era muy difícil para él desprenderse de las cosas de este mundo. Y como hay personas que le cuesta, que le choca cuando pasa la adversidad en esta vida, cuando viene el momento duro de la prueba, hay personas que los choca y se detienen en vez de avanzar. Dios no lo puso una prueba al pueblo de Israel para que ellos se detengan, sino ellos siguieron avanzando. Ellos se quejaron a Moisés. Moisés oró a Dios y Dios le dio la clave. Dios le dio la receta. ¿Y cuál era la receta? Que vio un madero, que cortara un pedazo de rama, y ese pedazo de rama puede echarlo en las aguas, para que aquellas aguas puedan ser endulzadas. El pueblo de Israel se sorprendió mucho cuando vio aquel estanque de agua, pero eran estanques de aguas amargas. El pueblo necesitaba suplir su sed y Dios lo sabía. Dios estaba con ellos, pero una vez más, pasando el desierto, lo llevó a esas aguas amargas y empezaron a incomodarse, a fastidiarse, hasta que Dios le dio la receta a Moisés: corta esa rama y échala a las aguas. Y las aguas inmediatamente eran convertidas de amargo a dulce. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla que estas aguas eran amargas porque era necesario de que el pueblo lo amargo empiece a tomarlo. Dice la palabra que estas aguas representaban o simbólicamente tenían demasiado magnesio. Y el magnesio sirve para purificar el sistema inmunológico de las personas. Cuando ellos vinieron de la esclavitud de Egipto, ellos traían en sí, dentro de su cuerpo,
gloria a Dios, una serie de bacterias que podrían ser mortal para su generación. Y Dios, a través, cuando le hizo beber estas aguas amargas, ellos empezaron a expulsarlo, porque Dios había puesto la medicina ahí. Por eso que la palabra de Dios nos dice, Dios le dice posteriormente: yo soy Jehová, vuestro sanador. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar los momentos duros. ¿Por qué tenemos que beber las aguas amargas? ¿Sabe para qué? Para que usted aprenda a saborear lo dulce. Primero hay que saborear lo agrio para posteriormente saborear lo dulce. Dice la palabra que estas personas que habían bebido esas aguas, gloria a Dios, posteriormente se dieron cuenta que Dios, a través de esa rama, de ese madero, Dios había transformado, cambiado esas aguas de amargo a dulce. Es que simplemente es el mensaje de la cruz, el mensaje, gloria a Dios, de la cruz que cargó el madero Jesucristo, el que nos va a poder cambiar nuestra vida. No es, gloria a Dios, no es el destino. No es el destino. No es, gloria a Dios, no es el trabajo que yo tenga. No depende de quién soy en esta vida. No depende de mi intelecto. No depende de mi posición. No depende del día. Depende de aquel madero. Depende de aquella cruz. Aquel que cargó el madero. Depende de aquel. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros lo aceptamos a Jesús, entonces nuestra vida no va a poder ser igual. Lo amargo, Dios viene a convertirlo en lo dulce. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Que Cristo vino, gloria a Dios, vino a cambiar nuestro lamento en baile, en un gozo permanente. Él vino a restaurar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a hacer cosas nuevas. Él vino a restaurar lo que estaba destruido. Él vino a renovar lo que se estaba perdiendo, a punto de colapsar. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente es aquel que cargó el madero, aquel que cargó la cruz en el Calvario, aquel que fue crucificado sobre el madero, es el que puede cambiar nuestra historia, nuestro destino, la condición espiritual de cada uno de nosotros, que simplemente lo dejamos entrar. Lo agrio que hoy estamos viviendo por todo lo que se está pasando, depende de aquel que cargó el madero para que pueda cambiar nuestra realidad. Lo agrio se pueda convertir en dulce. Es que no somos nosotros, no es el día, no es el trabajo, no es lo que nosotros podamos conseguir, es aquel que cargó el madero en la cruz del Calvario, el que puede traer días dulces, días alegres, días de bendición. No te quejes del proceso, no te quejes de los momentos duros, no te quejes de aquellas situaciones difíciles. Sírvelo a Cristo, busca a Cristo, conviértete a Cristo, cambia para Cristo, vive para Cristo, sigue adelante por Cristo. Levántate, carga tu cruz y sigue avanzando. Que no te detenga las inclemencias, los desastres, lo que has perdido, lo que estás viviendo. Lo duro se perdió, sí, pero levanta las manos y di como Job: desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo. Si Dios dio, Dios quitó, Él tendrá que añadir nuevamente. Pero nunca reniegues de tu proceso, nunca te quejes, menos te quedes. Persevera, continúa, séle fiel a Dios, porque Él está en medio de tu proceso. Él está en medio de tu proceso. Y si Él está en medio de tu proceso, tú no te puedes detener. Tú no te puedes detener. Moisés clamó a Dios
Cuando vio que la gente se le volcaba encima, la gente lo murmuraba, la gente lo criticaba, la gente decía, ¿y ahora qué vamos a beber? Vamos a morirnos. Para eso nos sacaste. Solamente alza la voz en medio de tu silencio, alza la voz en medio de tu desierto, alza la voz ahí en tu intimidad y solamente pide a Él, que Él te va a dar la clave, Él te va a dar la receta, que esa receta está en Jesucristo, en aquel que cargó el madero, porque solamente eso va a cambiar nuestra historia. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días agradables? ¿Quieres que Dios cambie tu lamento? Empieza hoy. ¿Quieres que Dios traiga cumplimiento de sus propósitos? No te detengas. Persevera en Cristo. Persevera en Dios. Y Él traerá, gloria a Dios, cumplimiento de su propósito en medio de la prueba. En medio de la prueba. Dios te quiere bendecir. Hoy es un día donde Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios te quiere animar, Dios te quiere restaurar. Simplemente ponte en las manos de Él. Dile, Señor Jesús, yo en esta mañana, yo hoy, Señor, me afirmo una vez más mi condición espiritual. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida, te pido perdón. Y Señor, te pido, Padre Santo, que me ayudes de esta situación. Hoy te entrego mi carga, mi dificultad. Lo duro que sea, Señor, pero hoy te la entrego para que a través de ti, Señor, mis días que son amargos, mis días que son duros, mis días que son de tristezas, mis días que son de lágrimas, puedan ser convertidos, Señor, en días de baile, de gozo permanente, de alegría continua, Señor, y poder ver días buenos, Señor, a través de ti, Padre. Que lo agrio que hoy estoy viviendo, que lo agrio que hoy estoy, Señor, percibiendo, Señor, sea convertido en algo dulce. Y solamente está en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor bendiga tu vida. Si tú has hecho tu oración, busca una casa de Dios donde puedas congregarte. Te ve al encuentro con Dios. La iglesia Jehová de los ejércitos. Iglesias donde se predique el evangelio del reino de Dios. Y puedes alcanzar la salvación, la vida eterna. Gloria a Dios, esperando a Cristo. Te esperamos con los brazos abiertos. Dios me lo bendiga. Y muy fuerte abrazo, mi amado Pastor Leonor. Muchas gracias por este día. Bendiciones.